Hoy quisiera, yo creo que esto no se ha hecho, tal vez sí lo han mencionado muchos, no sé, en programas o en algo, pero no sé si a profundidad. ¿Cómo se ha desvirtuado? ¿Cómo ha perdido su esencia? Una de las redes sociales, yo te diría que sigue siendo una de las redes sociales más famosas del mundo. Una red social que en sus hombros tiene, o se le aduce, que ha tenido caídas de gobiernos. Es decir, que a través de esa red social han provocado lo que eran aquellas primaveras, ¿verdad? Medio Oriente, sí. De Medio Oriente y en otros países de Latinoamérica y todo el rollo. ¿Qué es Twitter? Twitter, yo no sé, o sea, perdieron el norte, no supieron. Es ese espacio de te voy a hacer, odio. o te voy a hacer una pregunta. Tal vez no es Twitter. De repente, bueno, porque Twitter es el verdadero reflejo del comportamiento social del ser humano. O sea, entonces de repente quien está arruinando esa red no fueron, digamos, las nuevas cosas que se implementaron en la red o tal, porque no ha cambiado mucho. Es que el ser humano optó por darle un juego a esa red social que ya da hueva a veces, ¿verdad? Twitter nace como una red social de microblogging, es decir, intelectual full, o sea, planteémoslo de esta forma, el que tiene Twitter es porque en su Ahora mente, decís. en su mundo, no, así nació. Así nació. Nace Okay. con esa... Pero contabas con esa muladas, noción. pues, estoy yendo al súper, escribí un libro, o sea, no era, digamos, del minuto al minuto, pues eran muladas lo que se te ocurría. Exacto, era como con Twitter eras tu propio escritor y muy condensado. La red social Twitter cuando entras tiene una peculiaridad y es que tenés una regresión como cuando estabas en un tercero de... Yo creo que en otros países es tercero de secundaria, acá sería tercero básico. Ajá. O terminando terminando la secundaria más o menos. Hace de cuenta, ese es el tipo de mente que te vas a encontrar en Twitter. Es mara de último grado de secundaria donde le vale todo y donde su única finalidad es llevar la contraria. Twitter es esa función donde vos entras y querés hacer bullying. Es full bullying, es llevar la contraria, es burlarme del que se equivoca, es hacer pedazos al que está en contra mío. Ese es el ecosistema de Twitter actualmente. Y lo más triste, muy poca propuesta, ¿vamos? O sea, decir, muy pocos mensajes ¿Qué propuesta positivos puede tener un chavo de no, o sea, es que si lo haces... Mentalmente así es. Y si lo haces, la manera de volverte trending topic o de volverte, digamos, si querés viral en Twitter, va a ser destruyendo al que hizo algo positivo o planteó algo propositivo. O sea, ya digamos, como bien decís, el seteo mental del ciudadano en Twitter es destruir. O sea, hacer pedazos, ya no existe el otro carril que es construir, que podía haber sido una red de construcción. Bueno, no digo que no haya ocurrido nunca, solo que yo te diría una cosa, pareciera que Twitter se volvió el psicólogo que no tenemos todos. ¿Ya me cachás? Obviamente es el psicólogo perfecto, porque te desahogás, le sacás la madre a la mara, los insultás y si alguien no se da por aludido no te contesta. El psicólogo te confronta, te dice, no, mira, aquí estás cometiendo un error. Esta actitud que estás tomando, por eso hay esta consecuencia. Mira, ¿por qué estás pensando ese tipo de cosas? ¿O por qué estás haciendo? O sea, el psicólogo, yo me acuerdo en los colegios donde uno ha tenido una participación con un psicólogo, es escuchar, encontrar tus errores y modificarlos para que vos perfecciones el problema que tengas. Vos puede ser una depresión, puede ser un tema económico, puede ser un tema personal. Aquí no, brother. Aquí es derrotemos al que yo creo que hizo un mejor mensaje que yo, así de estúpido. Sí. Derrotemos al que tiene más likes que yo, pero no solo derrotémoslo, destruyámoslo, difamémoslo, despedacémoslo, hagámoslo quedar como idiota. Y te termino de decir algo, Twitter es tan bélico, pero es tan mágico Twitter, que vos podés escribir algo, se suben 10 pollos a tu mensaje, y en el 10º mensaje ya cambiaron el sentido de lo que vos escribiste. Y entonces mágico, el 11º, de veras, mágico, y entonces man. El 11º ya se agarra de ese que vos no escribiste y empiezan a reventarte por un área que vos en ningún momento mencionaste y te volvés viral por una modificación que ocurrió en el camino. O sea, por una interpretación de alguien más de un mensaje que ni siquiera viene al caso, además. Que vos no escribiste, que la gente distorsionó a propósito para hacerte daño. Es más, comparado con otras redes,
Twitter era tan ágil, o es tan ágil y tan rápido, que vos pudieras realmente, valga la redundancia, en tiempo real, 5, 7, 8, 9, 25 usuarios, darle solución a un problema. Como por ejemplo en los blogs. Vos estás haciendo un invento, estás haciendo un nuevo negocio y los libros de tecnología te dicen, mire, no tenga pena, no tiene usted por qué encerrar su invento tanto. Ya la mentalidad del joven ya no es igual. Vos metés a un blog y decís, mire muchacha, estoy inventando un tema de paneles solares, pero lo que quiero es que se limpien solos. ¿Qué soluciones me dan? Vos, se mete toda la gente sin ningún problema para ayudarte. Y algunos te aportan voluntariamente y tu negocio vos lo solventás con esa ayuda. Aquí no, cabrón. O sea, aquí Twitter es un ambiente, como te digo, es un ambiente hostil. En estos términos, en países de Latinoamérica, digamos, la base fuerte de Twitter es aquel líder de opinión. Lejos está Twitter de ser aquella gran red social o red social tendencia a nivel mundial, donde sí estaba entre el 1 y el 2 peleándose con Facebook. Ahora ya no. En países como los nuestros, Twitter anda por el número 7, número 8 de las redes más usadas. O sea, ya no tiene ni siquiera una cantidad de usuarios que uno diga, wow, estos cuates acá marcan tendencia. Pero da un dato bien curioso, que Twitter, a pesar de no tener una gran masa de usuarios, sí aún es una herramienta de destrucción muy hábil, muy fuerte o para marcar tendencias, porque dentro de esta red social hay muchas personas que son líderes de opinión. Twitter es una red social donde primero que fue el canal de comunicación de un presidente de Estados Unidos. Donald Trump usaba Twitter como canal de comunicación. Incluso las embajadas, por lo ágil, lo rápido y sobre todo por la influencia que se tiene en estos líderes de opinión. Sí, es que lo que pasa no vas a encontrar chavos, ya no encontrar gente joven. Bueno, yo creo que seguramente lo utilizan como para informarse, porque realmente hay muchísima noticia del momento, pero ya no lo utilizan nada como para que a ellos les rinda algún fruto, o sea, absolutamente nada. Para eso se van a hacer videos, para eso se van a hacer contenido de otro lado y generan plata. Vos por un tweet no haces dinero. O sea, vos no has visto que un influencer te diga, mire, yo puse tanto dinero en este tweet porque entonces las empresas me van a venir a pautar. No. O sea, esa es simplemente una catarsis la que se hace en Twitter. Así empezó. Y tristemente, ahora es o pareciera ser una herramienta de los políticos. Es que a eso iba. Así empezó. Y del ciudadano para, primero, creerse la gran vaina, ¿vos? Porque tenés desde usuarios reales, usuarios falsos, tenés call centers, tenés narrativas muy bien planeadas, tenés, o sea, vos yo conozco y además un par de cuates tuiteros, vos, que esos se creen que son Sócrates en Twitter, vos. Y eso es lo peor. O sea, vos tenés aquellos cuates tuiteros que no se les puede ni siquiera corregir una coma. Ellos corrigen todo. Exacto. Ellos son los intelectuales, son los pensadores de cada país, son como el centro del universo de cada país en Twitter por la supuesta incidencia que pueden tener dentro de esta falsa sensación de alcance. Exacto. También date cuenta de algo. Siempre han dicho que las redes sociales hay un tema como de adicción, veamos. O sea, totalmente. El retweet, el post, el no sé qué. O sea, te alimenta. Y muchos dicen que sí es una adicción, vamos, que te genera algo en el cerebro y en el cuerpo, que te da alegría, que te da estabilidad y que te da, digamos, un ánimo distinto. Y entonces esa gente cree que porque de repente puso un mensaje válido que tuvo varios likes, entonces ellos tienen el tupé de poder opinar en todo. Pero entonces te estaba diciendo los perfiles, el que lo sabe todo. El perfil falso, vamos, se esconde, critica, insulta, lo que vos querrás. Y obviamente también está el ciudadano que en ganas de criticar gobiernos, pues también opina de todo, ¿veamos? O sea, y no es por echarle arena al ciudadano, pero más cala la herida. Y te termino diciendo esto, o sea, yo en algún momento tiré un tweet que decía, mire muchachos, si tan así es Twitter, en donde hay magos, donde aquí, digamos, carpinteros, ginecólogos, plomeros, que saben de todo. Miren, muchachos, hagamos unas elecciones por Twitter. Que se elija el presidente por Twitter, al vicepresidente por Algo Twitter. Como Guaidó, es que yo me autoproclamo. Pero que los elijan por ahí. Porque es tanto lo que se creen que pareciera que vos no podés tener una versión distinta.
Y ahora veámoslo desde el punto de Y vista se enojan de lo y que era. además tienen una enemistad con vos. Después ya no te Claro, saludan en la claro, calle. en la vida real, olvídate. Son tuiteros, pues, además, son tuiteros. De las tuiteras hablamos después, en otro capítulo. Pero ya hablaste de un perfil, y es el perfil, o terminemos de desgranar esta mazorca del perfil real, del tuitero real. El tuitero real que se cree intelectual, el tuitero real que se cree activista, el tuitero real, o que puede ser un activista, el tuitero que habla de todo, que si le preguntan de política lo sabe, de economía, del Mitch, de la pandemia. Y que juzga grueso, como Juzga santo. grueso, y su función principal en Twitter es incomodar a todos. Exacto. Su función principal es hacer pedazos a cualquiera. Y Como si tiene para un buen silenciar, número, ¿no? un buen número de seguidores, te puede hasta banear o te puede hasta bloquear o Y de repente no dijiste eliminar nada malo. la ¿va? cuenta. De repente no dijiste nada malo para vos, sino la interpretación de alguien más y te bloquean tu cuenta. Aparte está el otro gran número de usuarios en Twitter que desde unos años para acá se ha vuelto parte de una estrategia política que son los net center o los bots, como le quieran llamar. Ese es otro gran número de cuentas que están en Twitter. Ponerle cuando hablan de número de cuentas por países, te tiran un par de millones, 2 punto y algo de millones en países pequeños, pero ese gran número, una inmensa, un gran número ya, son cuentas de net center manejadas por empresas que se dedican precisamente a crear esto, narrativas. a crear narrativas, a bloquear personas, a eliminar personas, desestabilizar. a desestabilizar o simplemente a destrozar al enemigo político, al enemigo de la sociedad o al enemigo De la oposición. de la oposición o al enemigo del cuate que te contrata tus servicios de net center dentro de Twitter. Por eso digo, Twitter es una burbuja al final. Ay, te voy a contar una anécdota. Dale. Mira esto, se me había olvidado, brother. Cuando yo competí, que fue hace mucho tiempo. Sí, me acuerdo que todavía tenía Sí, tenía más pelo, es cierto, tenía más pelo. Tenía los ojos más verdes también, ¿verdad? Porque eso también No va cambiando. recuerdo, no Ahorita los tengo un recuerdo. cacho más cafés. Pero fue hace tiempo, y yo me acuerdo, porque mira, nosotros sí pura cascarita de güero, pues, ¿verdad? Entonces Twitter era dentro de las únicas vainas donde vos podías plantear algunas ideas, compitiendo con políticos, digamos, de Que había gallo. buen billete Gallo. también para la campaña. No, sí, pues ahí estaba yo a pura manía. Me recuerdo que me escribió, y ahí lo tengo guardado. Obviamente eso no lo voy a enseñar. Me escribió un brother de un call center. Te lo voy a tratar de explicar. Parafrasear, claro. Parafrasear. Veneno, ¿qué tal estás? Brother, qué gusto saludarte. Mira, no me vayas a contestar, o si me contestas en las siguientes horas, te contesto, pero este no es mi verdadero nombre. Yo trabajo por una empresa de call center y yo fui contratado para prácticamente despedazarte tu carrera en términos políticos. La idea era atacarte por tus, digamos, Por el simple hecho de haber participado. pero ¿sabes qué me dice? La otra empresa me contrató, pero no me ha pagado. Entonces, he estado revisando tu perfil y la verdad es que veo que sos un joven capaz que tiene el interés de su país. Me caes bien, te puso O sea, prácticamente. la verdad es que me caes bien y no me gustaría Esto estarle net center, echando punta a alguien como vos, me dice. Es como Si aquel vos ladrón me que te pagás, dice, si vos me pagás, te roba el teléfono y te pide la selfie, cabrón. si vos me pagás lo que ellos me deben, ya no te echo penca, sino que además pudiéramos quedar en echarle penca a tu contrario y yo te digo quién es. O sea, brother, eso era revelador. O sea, y te estoy diciendo con fe que eso sucedió. Es que eso es real. Pero man, es que vos escuchás historias de este tipo y decís, bueno, puede que... Yo te estoy diciendo, la gente que me conoce y que me quiere creer, con fe. Ya no te quiero hacer pedazos, soy un call center, no es mi verdadera cuenta, si me pagás ya no te destrozo, te puedo decir quién es el otro y de repente podemos tocar a tu contrincante. Muchas gracias, brother, le puse, que tengas feliz noche y nunca más le volví a contestar. O sea, es tremendo los lados oscuros que Twitter ha provocado en el ser humano. Porque además, te digo algo, hay un montón de mara que en vez de ponerse su nombre, se pone un seudónimo y así insulta. Ese es otro tipo y de en usuario. el otro usuario lo que hace es llevárselas de intelectual, llevárselas de pro país, llevárselas de tal y tal. Y no es cierto. No es cierto. Porque si algo abunda en Twitter, es la hipocresía y la falta de coherencia. Yo te diría que hay que decir algo. Vamos. Donde más camaleones hay es en Twitter, vamos. Porque a donde se mueve el tema político, ahí se meten, vamos. Y si ya no conviene con lo que habían dicho en los últimos 6 meses, se mueven para este lado, vamos. Y entonces,
Uno que es consecuente, bueno, digamos, yo no me puedo definir así, pues, porque uno mismo no puede definirse, pero ahí sí es a reventar, vamos. A reventar. Y lo más triste es que lo que buscan no es una perspectiva también que puede estar sujeta a discusión. Muchos, digo, lo que buscan ya no es proyectar algo bueno, es poder bajo cualquier circunstancia, es posicionar su tema bajo cualquier argumento. Y ahí lo que hacen es, como vos decías, incomodar al punto de silenciar al que no tiene por qué estarse metiendo en esas vainas, vamos. Entonces mejor ya no escribe. Ya tocamos dos usuarios principales en Twitter, el intelectual, el tuitero real, el verdadero, el que vos lo conoces, que pone su nombre y ya sabes quién es ese tuitero. Y ahí hay varios tuiteros. Y a veces te revientan y cuando los ves en la calle no te dicen nada. Y al final pareciera que fue anécdota de Twitter, vos te hacen pedazos y todo y mira vos qué buena era onda. Twitter, brother, estaba Twitter, jodiendo. no Tu madre. el otro usuario es el de NetCenter, el que es contratado, el que bien, el que se comunicó con vos. Y ahí hay en YouTube hay un documental que se llama, claro, El Rey del Internet, de un mexicano, que incluso él se jacta de haber puesto ¿A López presidentes. A López Obrador. No sé si a él o a alguno. Creo que era en tiempo de Peña Nieto. Y que tenía un cuartito ahí, varios pollos. Sí, ahí, parecía carceleta esa onda, vos. ¿Y a qué te dedicas? Pues yo creo noticias falsas. Al final no sabes en dónde están los net centers, Y cuál es la locación. Me recuerdo que en esa vez dice, yo inventé que estaba vivo aquel de Fast and the Furious, ¿cómo se llamaba el canche que murió? Sí. No me acuerdo. Yo inventé que estaba vivo. Vos. Y era de los links que más likes tenían. Los fake news, los famosos fake news. Por supuesto. Que son parte de esa estrategia de NetCenter. Ahora, el otro usuario que vamos a encontrar en Twitter es el llamado la cuenta alterna. O eso es mi alterna, se le llama en el algor de Twitter. Y es, vos tenés tu cuenta oficial como tuitero, sos una persona respetable hasta cierto punto, pero aparte tenés tus cuentas alternas para tirar más shit. Tenés tu cuenta alterna donde es anónima, donde pones un nombre clave, no muchos solo tu círculo cercano sabe que esa es tu cuenta alterna y desde esa bolas riata que es gusto, de esa insultas, de esa te volvés un descabellado, o sea, esa es tu cuenta como tu alter ego, yo creo que por eso le llaman la cuenta alterna. Pero digamos, como capitán, yo te digo, yo soy alguien que quiere ir a contratar un barco para ir a pescar y ese barco se llama Twitter. Si yo te pregunto, mire Capi, ¿cómo uso Twitter? Ya no lo uso, o sí lo uso, o ¿qué recomendarías? Pues porque... Mira, qué curioso que me hagas esa respuesta, porque hace poco di un taller sobre uso de Twitter. Tirando las de... me estoy tirando las la de MacGyver, no la propaganda. propaganda. De hecho, sí di un taller sobre Twitter y el consejo era para estas personas que querían, digamos, tener presencia mediática en redes sociales es sí usen Twitter, pero sepan diferenciar el Twitter institucional del Twitter personal. Y en el Twitter personal sí estén como para tener una presencia, para tener interacción con aquellos líderes de opinión que le pueden sumar a su causa. O sea, sí es bueno tener Twitter porque es una red social donde de veras, aún y con todo lo malo que tiene, y como lo han usado como una herramienta en nuestros países de Latinoamérica, política, para banear, para atacar y todo, aún es una red social que sí se puede usar para construir como para denunciar, pero también es una red social donde se crea mucha opinión y la opinión pública y la opinión del momento genera muchas veces en este social listening ingresos para las empresas, saber qué es lo que se está hablando, por dónde va la movida. Twitter sí es una herramienta aún muy viable. Lamentablemente sí se desvirtuó, más o menos, unos 8 años, sí, ¿te parece? Yo te diría que en lo político se desvirtuó porque hay mucha pasión. O sea, yo no creo en el mensaje que escribiste, creo en Joseph, entonces no me importa qué estupidez las que escribas, te voy a seguir. Entonces esa pasión, ese como fanatismo, de repente... Sí, los extremismos pues, que están esos extremismos, en ya ahí países. prácticamente está dividido. Twitter es el vivo ejemplo de cómo nuestros países están divididos por ideología, por formas de pensar, por approach económico. Puede ser cualquier tema, puede ser cualquier tema el que te divide. Hace poco vi que los dividió un hashtag, haceme el favor, era un hashtag y se volvió un tema, ya se desvirtuó en sí la campaña y el mensaje que era de que tenía el hashtag, sino que el hashtag no le gustó a una gente porque no era lo correcto y eran de la misma idea, digamos, era la misma. Es un chismol, es un mercado, es un fiambre. Es tan ahora, pero difícil mira, de comprender para cerrar, porque tampoco, yo creo que sigue siendo una herramienta de libertad de expresión a medias, creo yo ya, porque constantemente vemos que hay baneos y además baneos de manera discrecional por quienes obviamente dictan las reglas y por eso es que lo pueden hacer, pero en la medida en que vos empezás a banear
y que no Unos hay, sí, digamos, unos no, decís vos. sí, o sea, creo que se pierde un poquito el rollo. Y por último, pues, que tristemente yo sí creo que la herramienta pudiera utilizarse para cosas mejores de las que se usa. Si usted es empresario, si usted es líder de opinión, si usted tiene la visión de ser alguien dentro de la opinión pública o crearse una imagen pública, Twitter definitivamente sí es indispensable. Úselo, pero úselo sabiamente. No mercadee su producto en Twitter, veamos. Yo eso le aconsejaría a Damara. Con mensajes muy claves, tal vez. Si no, te revienta la competencia. Porque como ya está abierta la batalla, te empieza... Vos, hay mensajes de los restaurantes más importantes del mundo acabo de ver una reventándose, campaña de KFC contra, creo que es McDonald's y Burger King. Se revienta. Y Popeyes. Es una genialidad, es una reventadera. Que la ponga ahí mi estimado Frisley, ahí va a quedar en pantalla.